acompaña en esta reunión el profesor José Rafael Pineda Ruiz, presidente del Colegio de Licenciados en Administración del Estado Carabobo en Venezuela, profesor universitario en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Carabobo, y que también va a disertar sobre este aspecto tan importante. Igualmente tenemos al profesor Sixto Tovar, profesor también de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Carabobo, quien nos acompaña esta noche desde Lima, Perú, donde actualmente reside. Tenemos también al profesor doctor Andrés Miguel Mujica Alfonso. Él es médico, psiquiatra, y también desde su punto de vista emitirá su opinión. Y también nos acompaña esta noche el profesor maestro Alejandro Santos, profesor universitario, gerente en una de las empresas del sector manufacturero de aquí de Ciudad Juárez, y que su profesión del área de ingeniería industrial, y que también es muy importante su opinión para los aspectos que le conciernen. Esta noche vamos a tratar el problema relativo al reconfinamiento en razón del repunte del COVID-19. Es un tema bien interesante porque hay una cantidad de aspectos que se vienen dando este año en razón del surgimiento a finales del año pasado de esta pandemia, y que tuvo su primera punto más alto en este año, el inicio, y que transcurrió en los primeros meses. Posteriormente tuvo una especie de declive, pero finalmente ahora en los últimos meses toma otro incremento. Este problema realmente se pensaba superado y ha obligado en casi todos los países del mundo a tomar nuevas medidas de prevención. Ya cuando se había hablado que se podía retornar a la normalidad de manera paulatina, nos dimos cuenta realmente que muchos países comenzaron a tomar nuevamente las medidas de reconfinamiento para tratar de reducir los contagios y por ende los efectos letales de los mismos. Vamos a iniciar esta noche con esta conversación asumiendo toda la cantidad de ola de desempleo en función de los cierres de empresas que hay y todos los efectos que hay para nuestros países latinoamericanos y otros países del mundo, en función lógicamente de el incremento de pobreza que se puede dar en nuestros países. Vamos a comenzar en primer lugar por el profesor Sixto Tovar, desde su perspectiva, su opinión al respecto. Muy buenas noches, doctor. Muchas gracias por darme la palabra, y corroboro los planteamientos que usted acaba de hacer sobre el repunte de la pandemia, y particularmente voy a reforzar lo que tiene que ver con el impacto económico, porque ciertamente a nivel de Latinoamérica se ha convertido en una especie de nuevo epicentro de la pandemia, y particularmente a nivel económico, para Latinoamérica y el Caribe se espera una caída del Producto Interno Bruto de 9.4%, cuando Latinoamérica y el Caribe venía con un ritmo de crecimiento moderado, bajo moderado. Ahora pues resulta que para el 2020 la caída va a ser de 9.4%, con países, particularmente Perú, con una caída de 13.9%, seguido por México, una caída de 10.5%, Argentina 9.4% y Brasil 9.1%. Son los países donde se espera que la caída sea de mayor impacto. Ahora el punto sobre esto es qué hacer, y usted de alguna forma
ha reflejado un trabajo a nivel de muchos actores clave, como puede ser el Estado, como pueden ser las organizaciones empresariales, como puede ser el sector educativo, las universidades. Yo quisiera referirme particularmente al sector empresarial, sector con el que he estado involucrado por muchísimo tiempo, desde Venezuela y aquí particularmente en Perú, con varios acompañamientos que he estado haciéndole a empresarios. Y particularmente me he involucrado muchísimo con el sector de las MIPES, de las micro y pequeñas empresas acá en Perú, porque verdaderamente este sector es un sector representativo del sector productivo a nivel mundial. Para muchos, pues, es conocido que el sector de las pequeñas y medianas empresas son el grupo más numeroso. En el caso particular del Perú, también se ha convertido estratégico y a nivel de la administración pública se le ha dado un punto estratégico, un tratamiento estratégico, porque como bien ustedes sugerían, esta pandemia ha incrementado la debacle productiva, ha aumentado el desempleo, entre otras cosas. Entonces, se ha convertido en estratégico y se han tratado de hacer cosas para mantener la resiliencia de este sector productivo. Yo quisiera comentarles que en este proceso en que he hecho algunos acompañamientos y que de alguna forma ¿me están escuchando? Y que de alguna forma he trabajado la parte estratégica de las organizaciones, la hemos visto o nos hemos percatado que independientemente de la coyuntura, pues las organizaciones hay que mirarlas también desde un punto de vista de largo plazo, porque el proceso de reconstrucción, el proceso de cambio que están teniendo las organizaciones no va a ser un pañito de agua caliente, tiene que ser algo que va a durar por mucho tiempo. Y esto pasa por hacer un proceso de transformación en los aspectos tecnológicos, en los aspectos financieros, en los aspectos de cambios de modelos de negocio. Y particularmente quisiera relatar una experiencia que he tenido con las organizaciones que he acompañado, buscando trabajar con esta nueva forma de ver los negocios que se llama empresa consciente. Y esto pasa, doctor, por considerar que los gerentes y que el talento humano, que son el factor clave de éxito de la organización empresarial, deben tomar conciencia de que el ser humano no solamente es cuerpo físico, sino que también tiene que ver con la parte mental, la parte emocional y una parte energética espiritual, y que esa, de alguna forma, también está imbricada o está relacionada con el sector externo de la organización. Hemos visto, por ejemplo, cómo empresarios no salen del miedo, no son capaces de ver las oportunidades en este proceso, no son capaces de reinventarse, de reconstruirse, de repensar la empresa, de cambiar los modelos de negocio, y es precisamente porque no están trabajando la parte del ser. Entonces, quisiera resaltar que lo que tiene que ver con la empresa consciente, tal como lo plantea los que de alguna forma u otra han trabajado con este concepto, entre ellos Krugman, que tiene que ver con que el talento humano, el gerente y el talento humano entienda que debe haber una especie de equilibrio entre el ser, que es la parte interna del ser humano, la parte del ello, que tiene que ver con todo lo relacionado con la empresa, y
con la parte de las relaciones, de la interdependencia, del trabajo en equipo que hay entre todos estos actores. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a oír qué opina el doctor Andrés Miguel Mujica Alfonso. Él como especialista también en salud ocupacional, ¿cómo ha visto esa actitud de los pacientes trabajadores que han pasado a través de la institución donde él labora actualmente? Bueno, de todo, buenas noches a todos. Muchas gracias por haberme invitado a esta reunión. Estoy muy agradecido ante todos ustedes, profesores distinguidos todos. Tal cual lo comenta, lo dice Jeremy Rifkin en su modelo socioeconómico para esta pospandemia. Debemos de buscar una nueva situación de ver la parte empresarial, porque estamos a poco ante una amenaza de una extinción humana, y en este caso sería bastante compleja. Lo que ha ocurrido recientemente ha abarcado todos los sectores de la vida empresarial, no nada más al empleado, sino también al dueño de la empresa, a la familia que puede formar parte, a la familia empresarial, a todo el organigrama empresarial, porque no ha habido un tratamiento ciertamente efectivo para esta situación. Se está diciendo que puede haber algún tratamiento ya aprobado por la FDA, la Federación de Medicamentos Americana, pero, por ejemplo, el Remdesivir o incluso inmunomoduladores o inmunosupresores no son del todo adecuados para poder ser una terapia dirigida para este virus. Todavía no hay un anti-COVID como tal. Hay terapias que pudieran ser efectivas para unos y no efectivas para otros, como es el caso del Remdesivir, el Avivafir, que se ha usado en anterior oportunidad. El Avivafir se usó para el ébola. El Remdesivir también. Son medicamentos que se usan para la inflamación crónica. En este caso, se han utilizado como coadyuvante para lo que viene siendo el coronavirus o el COVID-19. ¿Qué es lo que ocurre? La dexametasona ha sido el medicamento más utilizado para las personas que están en la parte común, y si responde bien a la dexametasona, entonces no debería de necesitarse un modulador, un inmunomodulador. En este caso, sí se ha visto afectada porque muchas veces la empresa que viene dirigida por un patrón, ese patrón fallece, y al fallecer la cabeza de la institución, prácticamente la empresa pudiera colapsar, porque no hay una sucesión propia. Puede ser que hijos tomen el control o socios, pero no va a ser igual. Hay un impacto a nivel global de esta situación, tanto en el pequeño y mediano empresario, pero también en el microempresario. En esas empresas familiares ha ocurrido un colapso, porque es lo más frecuente, que el familiar, que era el que fundaba el negocio, fallece, sea por el COVID-19 y sus consecuencias inmediatas, que es la parada respiratoria y cardíaca. Entonces, sí ha habido un impacto, porque los niveles de virus dentro de la empresa pueden incrementarse. Los niveles de viremia de una persona que aún 90 a 150 días después de estar en su etapa post-COVID, pueden estar intactos los niveles, pero también pueden ir disminuyendo si lleva una buena alimentación y una adecuada medicación de sostenimiento, previniendo recaídas. Lo que ha habido son recaídas y reinfección, porque el virus que ya entró mutó y se convierte en otro virus completamente diferente al que dentro de unos 6 meses a usted le van a una persona comúnmente le van a poder encontrar dentro de la parte aérea respiratoria. Sin embargo,
la seropositividad al COVID-19 puede ser superada? Esa es la gran pregunta. Estamos ante la presencia de un virus que no desaparece del todo y puede generar recaídas. Lo que quiero decir es que es un impacto muy importante, porque el rendimiento no va a ser al 100% que conocíamos antes del COVID-19, sino que van a haber secuelas pulmonares. A pesar de que existan personas asintomáticas, van a tener fatigas crónicas. Y la fatiga física genera fatiga mental, y por ende en las tomas de decisiones puede haber accidentes laborales o colapso desde el punto de vista operativo. Entonces, dentro de los objetivos estratégicos preliminares de una organización, se va a ver afectada toda y cada una de esas tomas de decisiones, para desde el punto de vista del empresariado puedan entonces tomar otro tipo de decisión en el caso de aquellas empresas que son para servicios públicos esenciales, las empresas sanitarias o empresas de salud, como es el caso de las organizaciones tipo hospitalarias, que se ven cada vez más afectadas porque el personal se ha contaminado, se ha fatigado desde el punto de vista físico y mental. Entonces, eso también tiene que ver con todo esto. Por eso es que ha sido un impacto global, un impacto importante, y no nos hemos dado cuenta que estamos en un momento de extinción, que vamos a una endemia. Ya vamos a una endemia, y dependiendo de donde esté cada persona, puede hablarse de una sindemia o dos enfermedades, que puede ser la estacionaria, probablemente dicha, desde el punto de vista respiratorio, y la inflamatoria, que viene a asociarse, que es bastante grave, que es el COVID-19. Muchas gracias, doctor Andrés Mujica. Vamos a ver qué nos tiene aquí nuestro amigo y colega, maestro ingeniero Alejandro Santos. Bueno, pues concuerdo con el punto de vista de cada uno de ustedes, tanto como en el ámbito de la salud como en el ámbito económico. En esta zona, en esta región donde nos encontramos, la industria desempeña un papel fundamental en el activo del circulante en nuestra comunidad. Esta parte de la pandemia, cuando entramos al inicio de año, nos tomó desprevenidos, como a todo el mundo, ocasionándonos una desaceleración económica, tanto hablando del ámbito productivo como hablando también de esta parte del circulante en las calles. Cuando nos piden que regresemos a la producción, regresamos con un 30% de la mano de obra para generar el producto. No fue suficiente. Con un dejo de confianza hicieron retornar al 50% del gremio operario a las industrias. Y bueno, pues con estas medidas de higiene personal, de distanciamiento social, se pudo controlar de alguna manera. Pero fue tanta la confianza que se segregó que la gente empezó a salir a las calles, y precisamente volvimos a caer el repunte que usted nos comenta. En este momento, el servicio hospitalario está pasando por un momento crítico, definitivamente por esta confianza que se le generó a la población, al grado de que en estos últimos 15 días, pasados, tuvimos la necesidad de acatar un lineamiento que nos mandó el Estado, que fue la de no salir y restringir los centros comerciales a la apertura al público en general. Hablamos de los supermercados como tal. Esto va a desbalancear totalmente la economía, porque esta no es una región donde las tienditas de esquina sean comunes o frecuentes en nuestra zona. Nosotros como población estamos acostumbrados a consumir de los centros comerciales por cuestión de costo, por variedad o por lo que ustedes gusten. El cerrarlos todo el fin de semana, la mayoría de los consumidores pues tienen prestaciones que son los famosos bonos para intercambio de alimentos. Es a lo mejor una cantidad que ya se tiene destinada precisamente para los alimentos. Al no poder gastarlos, me obliga a que tome efectivo para comprar en lugares o buscar establecimientos donde sí pueda hacer ese intercambio, ¿no? Por el producto que necesito.
Esto también en cuestiones por separado podría destacar lo que es el negocio informal, y al ser negocio informal podría disparar los precios de alguna manera por no haber una medida regulatoria para controlar este consumo que se está generando como una necesidad. Muy bien. Fíjense que lo están ustedes hablando, conversando en función de la experiencia de cada uno. Desde el punto de vista de la experticia como economista, el profesor Cito Tobar, desde el punto de vista desde el área de salud, el doctor Andrés Mujica, y el profesor y maestro Alejandro Santos, desde el punto de vista como gerente del área de ingeniería industrial en una empresa manufacturera. Eso es importante, esta visión, es porque todos los pronósticos que se ven y que se han venido haciendo de forma sistematizada, los diferentes organismos internacionales, ¿verdad?, que están alrededor del área de economía, sostienen aspectos como tales. Coronavirus, los países que América Latina, cuyas economías tardarán más en recuperarse de la pandemia de COVID-19, es decir, advierten en función de este repunte, este inicio y posterior repunte de esta pandemia de coronavirus. También establece algo muy importante, si bien son las economías que van a tardar más en recuperarse, también insisten que las economías latinoamericanas serán las más golpeadas por la pandemia en función de sus características de desarrollo económico y social que tienen los mismos como tales. Y también sostienen y ratifican, confirman de manera recurrente, es que se trata de la mayor crisis económica en un siglo en la región, independientemente de la cantidad de situaciones que han pasado en otros momentos. Es importante acá visualizar a otros comentarios, por ejemplo, específicamente la CEPAL. La CEPAL tiene una serie de informaciones que son importantes, donde dice, por ejemplo, que este año van a cerrar 2.7 millones de empresas en América Latina, y que por ende esto va a generar que el desempleo puede afectar a nada más y nada menos que a 44 millones de personas, y que la pobreza alcanzaría a 231 millones y 96 millones de personas caerían en la categoría de pobreza extrema. Estos son aspectos bien graves, sobre todo para nuestros países que se han caracterizado por estos porcentajes elevados de pobreza y también de pobreza crítica. Esto realmente es bien importante analizarlo desde nuestro punto de vista, porque la CEPAL, por ejemplo, establece que esta pobreza que hemos mencionado podría llegar a los niveles del año 2006. Ya en esta época, 2020, pensábamos que había muchos aspectos superados. Sin embargo, esto ha hecho retroceder a alguna serie de visiones que se habían previsto para estas décadas de mediados de 2020, 2030 aproximadamente. Va a costar bastante la recuperación. Vamos a ver qué nos dice el profesor Sixto al respecto. Sí, efectivamente, doctor, tal como le había comentado, América Latina y el Caribe se ha convertido en el nuevo epicentro de la pandemia del COVID-19. Y entonces, la gran meta, la gran
la gran inquietud es cómo buscar mecanismos para contrarrestar esta caída. Y esto pasa por empoderar al sector productivo. Ahora, ¿de qué sector productivo estamos hablando en muchos países de América Latina? Entonces, allí, pues, reconfirmo, en el caso del sector productivo, el sector productivo, el tejido productivo más relevante es el sector de las pequeñas empresas, de las microempresas, y se está, por lo menos en el caso de América Latina, se le está prestando un especial interés a ese sector de emprendedores, porque si este sector productivo se mantiene, si es resiliente en este proceso, puede de alguna forma soportar la debacle, puede soportar esa caída vertiginosa que viene a nivel de los empleos, a nivel de cierre de muchas empresas. Y entonces acá es bien importante el trabajo de actores clave, y de actores clave como el Estado, el gobierno, las políticas públicas que se puedan desplegar al respecto. Particularmente en el caso de Perú, se han hecho algunas inversiones para mantener este sector productivo, para que el sector productivo se replantee, se reestructure. No se habla de una reingeniería, sino de una reestructuración prácticamente completa de la organización, donde las organizaciones empresariales vuelven a repensar las propuestas de valor, lo que quiere, lo que necesita, lo que requiere el mercado, y las propuestas de valor para cubrir las necesidades. Entonces, este gran reto que tiene América Latina para soportar esta caída, esta pérdida de empleo, básicamente está en el sector productivo de las pequeñas y medianas empresas. Yo creo que a nivel de los centros de investigación de las universidades, que entiendo que acá es una gran oportunidad para jugar un papel protagónico, de buscar enlace con estas organizaciones, con estos emprendedores, y buscar la forma de ubicar estrategias, de repensar el negocio, de empoderarlos con estas herramientas que de alguna forma u otra vienen de la administración y de la gerencia. Entonces, creo que es una gran oportunidad, así como también hay muchísimas amenazas, pues hay una gran oportunidad para colocar la proa del barco en la dirección correcta, y que no sean pañitos de agua caliente, es decir, vamos a llevar una empresa a pensar en la tecnología mientras pasa la pandemia, vamos a llevar a la empresa a pensar en buscar alternativas de propuestas de valor mientras pasa la pandemia. Esto definitivamente tiene que ser un cambio que se mantenga en el tiempo, porque a propósito de este proceso de cambio también va a ser muy costoso para todas las organizaciones. Excelente. Vamos a ver qué nos dice, y bien interesante opinión, el profesor José Rafael Pineda Ruiz, presidente del Colegio de Licenciados en Administración, en función de ese reapunte de la pandemia
y el reconfinamiento, cómo ha venido afectando lo que él ha percibido en sus colegas agremiados, cómo ha sido nuevamente volver a reconfinarse en función del repunte que ha habido a nivel mundial, y sobre todo en Latinoamérica, que ya hemos visto que se considera que es la región geográfica más golpeada de la pandemia y afectada por el punto de vista económico. Quisiéramos ver su opinión al respecto, además en su función de comunicador social. Ustedes, adelante. Gracias, profesor. Buenas noches a todos los profesores acá presentes en esta nueva edición, debido a que tenemos muchos altibajos acá en Venezuela con la conectividad. Bueno, nosotros aquí en nuestra actividad gremial, siendo el punto de equilibrio entre universidad, empresa y profesionales, buscamos activar planes estratégicos en función de cortos plazos, ya que la incertidumbre es muy grande y lo vemos con los datos que nos reflejan el aumento inesperado del COVID acá en Venezuela. Nosotros como profesionales no podemos dejar de abordar las necesidades que tengan los empresarios, así como las necesidades que tienen las distintas instituciones, sean públicas o privadas, en cuanto a nivel de formación y capacitación de nuestros profesionales y de los profesionales que integran esas organizaciones para mantener las necesidades de las mismas. Sin embargo, nosotros en ese plan estratégico que abordamos, profesor, va más que todo en función de el compartir el conocimiento y los saberes, así como bien nos los ha hecho usted en nuestro proceso de formación de profesionales acá, no solo en Carabobo, sino como lo está haciendo continuamente allá con los hermanos mexicanos. Y como bien es sabido, nosotros nos hemos abocado a realizar semanalmente actividades tanto nacionales como internacionales para todos los profesionales que logren mantener hoy en día la insertación en lo que es esta nueva normalidad en cuanto a lo que es la virtualidad. Profesor, de nuestra parte, el Colegio de Licenciados de Administración, las estadísticas las manejamos de acuerdo a los datos que nos suministran más que todo la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, conjuntamente con los entes nacionales y regionales, y todas las actividades las manejamos con las distintas medidas aplicadas de bioseguridad para esta pandemia. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, profesor Pineda. Muy interesante su opinión. En función de los gremios, lógicamente, estar ahí monitoreando todos los aspectos que pueden involucrar a los actores que intervienen precisamente en los respectivos agremiados, que es su desempeño en su formación y que una vez egresado, su papel en las diferentes organizaciones de los diferentes sectores productivos de la localidad, región y país. Muchísimas gracias. Vamos a ver el doctor Andrés Mujica, qué nos dice al respecto. Vamos a ver el modo de sugerencia que tiene él para cómo asumir ahora esta parte de repunte y el reconfinamiento. Ok, más que todo es la prevención. Fundamental, la prevención dentro dependiendo a qué sitio va a ir la comunidad en la búsqueda de alimentos. Por una parte es una medida bastante eficaz, pero por otra parte existe la incertidumbre. Ok, si tenemos a las personas confinadas, ¿de qué va a vivir la persona que es microempresaria y sus empleados? ¿De qué puede llegar a vivir las personas? Podemos estarnos aproximando a un colapso social. Estamos ante las puertas de la pobreza extrema en los próximos 4 o 5 años a nivel global. Entonces,
es una situación bastante complicada porque tiene la salud de las personas, a la salud de las personas, pero también tiene la parte socioeconómica. Entonces, la prevención de esta enfermedad es muy importante. Sin embargo, creo que ya para este momento o para cuando vayan a efectuar una vacuna que sea viable a nivel global, que muy lamentable la Pfizer la vacuna Pfizer, que es una de las primeras vacunas que salió, muy asociada a la fase 3, a la fase 2 de la Sputnik 5, pero ya la Pfizer tiene la fase 3. Estamos hablando de dos tipos de vacunas, dos modelos completamente diferentes. Lo que una refiere es completamente diferente a la otra. Pero la Pfizer requiere centros de ultra congelación. Y para que eso ocurra se necesita mucha más infraestructura que países desarrollados tampoco tienen. Y países subdesarrollados menos. Entonces tenemos esa gran carencia de parte de parte de la parte hospitalaria, y va a seguir incrementándose el colapso si no tenemos una vacuna que pueda ser lo suficientemente útil y versátil como para manejarse en centros de congelamiento, de conservación que no sean tan exigentes. Entonces, la prevención ante nada, y una vez que una persona se recupera, seguir evitando que sus niveles de virus incrementen. Fundamentalmente eso. El cuidado de la salud debe ser extremo. Muy bien. Vamos a ver qué nos tiene por aquí el profesor maestro de ingeniero Santos. Pues definitivamente es una serie de factores que nos están obligando a esta parte de tener esta preocupación, ¿no? En el sector industrial, lo que se está viviendo al interior de las compañías es esta parte de la restricción de la mano de obra. Entonces, yo creo que nos queda por apostar para la eficiencia de la gente que tenemos trabajando, tanto el personal como recurso, como el equipo y maquinaria, optimizarlo. No con esto buscando un incremento de la producción, pero sí una estabilización a lo que tenemos. Va a ser bastante complicado poder alcanzar los parámetros o los métricos que estábamos percibiendo en una comparativa del año anterior. Esta desaceleración que comenté hace un momento no se limita solamente a lo que es el ámbito industrial, también nos deja un dejo de preocupación al salir a las calles. Esta restricción de la movilidad que nos limita a contagiarnos quedándonos en nuestras propias casas habitación, también nos va a dejar una secuela a nivel emocional, a nivel al alterar nuestras conductas sociales que teníamos anteriormente de que este evento nos llegara a afectar. Las industrias están haciendo un gran esfuerzo por mantener la plantilla laboral activa, pero sin embargo, más de una se ha visto involucrada y obligada a recortar su plantilla de personal para trabajar con el personal necesario, debido a que, como comentan, esta desaceleración no simplemente va a afectar a los pequeños empresarios ni a los medianos. Ya se están viendo los estragos en las grandes industrias que no pueden mantener pequeñas áreas o áreas de desarrollo precisamente porque no se está dando la producción como se debe en base a una planeación. Entonces yo creo que en el interior de las compañías se debería apostar por una planeación estratégica de la optimización de los recursos con los que se cuentan actualmente, lejos allá de buscar una inversión para un incremento de la producción cuando no tenemos personal o el área adecuada para involucrarlos nuevamente a un espacio donde se podría disparar el riesgo de contagio. Muy bien, fíjense que hoy, esta noche, hemos tocado puntos bien interesantes acá, donde convergen los aspectos que van a afectar a la sociedad, y como hemos dicho, o todos han mencionado, o hemos mencionado, los sectores productivos que van a estar más vulnerables. Hablamos ahí del sector de la micro, la pequeña y la mediana empresa principalmente.
Hablamos de las pymes, constituyen un altísimo porcentaje en el sector productivo de cualquier país y son los que más afectados directamente. Sectores, por ejemplo, muy activos en muchos de nuestros países, como es el sector servicio y el sector comercio, prácticamente están paralizados. Las empresas más grandes también se ven muy afectadas, tal como lo acaba de decir el maestro Santos, porque realmente el tener a un 50% de capacidad, de capacidad instalada en uso únicamente o menos, eso ya genera un costo de oportunidad en todos los aspectos. Las personas que es posible que acudan por horarios reducidos, comprimidos, para tratar de cierta manera equilibrar o estabilizar algunos procesos, realmente el nivel de contagio puede ser alto y puede también afectar a la organización. Entonces son una cantidad de aspectos que de una u otra forma quedan pendientes, y es lo que nos llama a esa unión, esa coordinación, esa vinculación que debe existir entre los sectores de la sociedad. En este caso, los sectores productivo, sector educativo, el sector del Estado y también en general la comunidad en sí, porque es importante que en este momento se acometan acciones conjuntas más que hechos aislados, y esto es lo que va a permitir salir adelante a este tipo de crisis. Bueno, yo pienso que en este momento ya hemos terminado, concluido y abarcado los actos de Venezuela, en este caso el profesor Pineda, que se conectó desde Venezuela, el profesor Sixto, que se conectó desde Lima, Perú, y los profesores Alejandro Santos, doctor Andrés Mujica y el suscrito Miguel Mujica desde México. Muchísimas gracias de verdad a todos, y ya nos vemos la próxima semana para el próximo tópico que vamos a discutir para llevar a cabo, seguir adelante con nuestra programación con investigadores de la red de investigadores latinoamericanos en administración, gerencia, y muchísimas gracias.